hace unas 4 semanas más o menos. Y pues hacerles la invitación a ustedes a que se vinculen dentro de su provincia, porque estamos articulando provincialmente el Observatorio Ecuatoriano de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, para que participen y puedan dar su contingente y nos busquen en nuestras redes sociales como OE Prodam Ecuador, para que se puedan vincular dentro de la observación y vigilancia de las políticas públicas dentro de su provincia. Pues igual me pueden encontrar a mí, estoy como Michael Hernández y encantadísimo siempre a las órdenes. Bueno, vamos a empezar con un tema que lo vi importante para el Código Orgánico Administrativo en sí, que era definir esto de hecho y acto administrativo, que creo que es algo que nos rompe la cabeza muchas veces. ¿Qué es un hecho administrativo? ¿Qué es un acto? ¿Qué se puede impugnar? ¿Qué no se puede impugnar? Entonces, cuando se nos viene a la mente acto administrativo y un hecho administrativo, que tal vez fonéticamente se escucha similar, ¿no? Pero voy a hablar de los actos no jurídicos, los actos jurídicos, los hechos no jurídicos y los hechos jurídicos. Y vamos a establecer ejemplos para diferenciar al final qué es un acto administrativo y qué es un hecho, y si se pueden impugnar los dos, mediante tanto vía judicial como vía administrativa. Un acto no jurídico es una decisión administrativa pública que emana de la administración, pero que no produce efecto jurídico alguno. Se me viene un caso, un docente tiene dentro del sílabus de la materia de derecho ambiental, no sé, los principios generales del Código Orgánico Ambiental, y decide dar el código anterior. Esa es una decisión propia dentro de su autonomía universitaria, pero que no tiene ningún efecto jurídico, ¿no? Eso sería un acto no jurídico, no produce efecto jurídico el que se salte del sílabus una materia. Ahora vamos con un acto jurídico. Un acto jurídico es una decisión o declaración que esta sí produce efecto jurídico. Aquí existe el nacimiento, la modificación, la extinción de un derecho o un deber. Se me viene en el caso la designación del coordinador del Consejo Provincial Electoral de acá de la provincia. Eso es un acto jurídico que contiene efectos jurídicos, no la designación misma. Vamos con los hechos no jurídicos. ¿Qué es un hecho no jurídico? Es una actuación de la administración que no produce efecto jurídico alguno, directamente. Hablemos del policía. El policía detiene aprende a una persona y elabora el parte. Entrega este parte policial a la unidad de flagrancia. El efecto jurídico no le recae sobre él, porque él es un tercero, está actuando dentro de sus funciones como agente apresor, elaborando un parte informativo, y no es directo para él el efecto es para el tercero, para el que es aprendido. Y tenemos como último el hecho jurídico. El hecho jurídico es el hecho que produce efectos jurídicos, sea por una cosa adquirida por prescripción. ¿Qué nos quiere decir esto? Un policía, hablemos de un agente municipal para que se vincule más. Un agente municipal, yo dejo estacionado mal mi vehículo, el agente, estoy contraviniendo una ordenanza municipal que yo no puedo estacionar el vehículo, se lleva mi vehículo, pero a lo que se llevó mi vehículo actuó con tal negligencia que me causa daño sobre mi vehículo. O sea, a lo que le subió a la plataforma le causa un daño a este vehículo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estaba cumpliendo su deber, yo estaba infringiendo la ordenanza, pero él está dañando mi bien propio, o sea, mi vehículo. En ese caso, ¿cuál es el efecto jurídico que de un hecho jurídico nacen dos responsabilidades, tanto de la actuación del agente municipal como de la persona que se está llevando el vehículo, ¿no? Yo tengo el derecho a la indemnización por daños y perjuicios, y también él tiene derecho a sancionarme porque estoy contraviniendo a una ordenanza municipal que es emanada de la autoridad competente y mucho más de un municipio. Entonces, yo recaigo sobre las características del acto administrativo propio. El acto administrativo tiene algo muy importante, que es la presunción de legitimidad, que es sobre que recae, que voy a hablar posteriormente del silencio administrativo. Todo acto administrativo, ¿qué tiene la presunción? Tiene presunción de legitimidad, porque con este se logran cumplir obligaciones, pero es algo importantísimo. Dentro de este acto administrativo nosotros podemos recurrir. Pasa cierto tiempo para que nosotros podamos interponer el término, que se lo llama, para interponer recursos. Pasa este término y ¿qué sucede con este acto administrativo? Ya es consentido, porque ya pasó mi tiempo para poder recurrir, para utilizar los recursos. Ahora ya no tenemos el recurso de reposición, tenemos un recurso de apelación y un recurso extraordinario de revisión. Pasan estos y el acto administrativo se considera ya consentido. Algo que no pasa con el hecho administrativo. ¿Qué es lo que pasa en el hecho administrativo? No existen normas positivas que le otorguen legitimidad.
No existen normas de legitimidad, por eso dentro del derecho administrativo nosotros no vamos a poder impugnar, porque no existen términos, o salvo que le indique la ley pertinente, para nosotros poder impugnar este hecho administrativo. No, entonces caeríamos en la coincidencia que no tiene legitimidad el hecho administrativo, ¿no? Pero algo importante también, no da lugar a la interposición de recursos y términos de impugnación, tanto en vía administrativa como en vía judicial, pero sí puede existir una diferencia entre acto y hecho administrativo. Es algo importante del hecho administrativo. El hecho administrativo genera responsabilidad a la administración pública. La administración pública puede asumir y puede enmendar ese error sin usar ningún tipo de recurso administrativo, ¿no? En cambio, el acto administrativo tiene sine qua non una sanción. En esta ocasión les pensaba traer a la colación el silencio administrativo, algo que se introduce en el Código Orgánico Administrativo y se basa en la respuesta que debe emanar la administración pública cuando nosotros hacemos una petición, que se encuentra consagrado este derecho a la petición en el artículo 66, numeral 23. ¿Qué nos dice? Es el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas. Pero yo les hago una pregunta, ¿qué pasa cuando el municipio de acá, de la localidad, me emana un acto administrativo el cual carece de motivación? O sea, simplemente me dice, no se acepta, no da lugar el recurso o no se da lugar el requerimiento. ¿Qué herramienta ustedes como juristas, como estudiantes, podrían interponer? Les reformulo la pregunta. Me emana la administración pública, el municipio, una resolución la cual carece de motivación. ¿Qué creerían? ¿Tiene validez o no tiene validez esta resolución o esta decisión del requerimiento? No tiene. ¿Por qué no tiene? Necesita motivarla, esa motivación debe ser en base jurídica. Entonces, al no haber motivación, yo como empleado público estoy dándome cuenta de que es una decisión arbitraria de parte del municipio que se está tomando sobre mí como funcionario público, como Estado público. Entonces necesita estar motivada, porque esa motivación es la que le permite al municipio hacerme saber esa motivación es la que me hace saber a mí en qué fallé o qué norma incumplí. Sí, correcto. Según el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución de la República, todos los actos que carecen de motivación son nulos, son inaplicables, porque no existe motivación. Pero algo también importante que yo les traigo en concordancia del artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, que nos habla de la motivación. Tres aspectos importantísimos. Esto sí, creo que es algo importante porque ya nos delimita el Código Orgánico Administrativo, porque a mí también me pueden motivar un acto y me pueden copiar toda la Constitución de la República del Ecuador, pero si no tiene congruencia con la resolución, ¿ustedes creen que es válido? Por más que exista motivación, ¿no? Por más que nos pongan todas las leyes, todos los reglamentos, pero si no existe congruencia, no existe un análisis entre los elementos jurídicos y fácticos, esto no es motivación. Entonces en el artículo 100, si lo revisan, en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo ya se nos viene esto. Nos habla tres puntos importantes. El primero es que tiene que existir un señalamiento de la norma dentro de la motivación, un señalamiento de norma. ¿Qué quiere decir? Constitución, ley orgánica de la salud, ordenanzas, todos los cuerpos legales normativos que sean integrales y sean aplicables dentro de nuestra legislación tienen que incluirse en la motivación para cumplir el primer requisito de motivación. Tenemos otro requisito que nos indica el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, la calificación de los hechos relevantes. ¿Para qué? Para después hacer esta congruencia entre los elementos fácticos y el elemento jurídico. Entonces la administración pública tiene que hacer un análisis entre la adecuación de la norma en los casos de procedimientos sancionadores, que se adecue la conducta, porque si la conducta no es sancionada, no existiría ningún proceso sancionador administrativo en el caso del CO. Tercer punto, es la explicación de la pertinencia del hecho jurídico. Entonces, algo importantísimo es que se puede hacer revisión a otros documentos dentro de la motivación, ¿verdad? Sí podemos hacer revisión a unos documentos que no estén dentro de las normas, pero con una salvedad, que el administrado tenga acceso a ellas. Ahí sí
sí vale incluirla un documento que no sea parte del ordenamiento jurídico, pero con la condición de que el administrado tenga acceso a este documento. Si el administrado tiene acceso a este documento, se justifica la motivación. Y otro punto importante también es lo que les hablaba, ¿no? El principio de congruencia creo que es básico dentro del derecho en sí, no solo en la materia administrativa, creo que en la materia civil, en la materia penal, son causas de nulidades gravísimas, porque nosotros a la administración pública, con este principio de congruencia, le ponemos límites, porque tampoco podemos permitir que existan discrecionalidades con la aplicación de las normas. Cuando existe congruencia, ¿qué pasa? Existe una norma, existe los hechos fácticos, se adecúa o no, se sanciona o no, se acepta o no, pero siempre justificándonos en derecho. La motivación, importantísima, recuérdenlo, está en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo. En este caso voy a citar a Dromi, que nos habla sobre la administración pública, un experto creo que en derecho administrativo, y nos dice que la voluntad de la administración es tácita, cuando el silencio administrativo se expresa por previsión del ordenamiento jurídico, es considerado acto administrativo. ¿Cuándo es una respuesta tácita? Nosotros tenemos un tiempo que nos determina la ley, que son 30 días, para resolver una petición, para resolver un procedimiento o de la última providencia que existía, tenemos 30 días. ¿Qué pasa cuando existe una inactividad dentro de la administración pública? Ahí tenemos un acto de presunta legitimidad. Como en la administración pública no se pronunció, no dio una respuesta negativa o no dio una respuesta positiva, simplemente nunca revisó este tema, aquí opera el silencio administrativo, una figura importante dentro del Código Orgánico Administrativo, y dicen que es una respuesta tácita, una presunción de legitimidad. Se presume que el acto es legítimo, y también ahora el Código Orgánico Administrativo nos habla de la ejecución de este silencio administrativo. Nosotros, ¿qué procedimiento debemos tener para ejecutar una vez que ya procede el silencio administrativo y se puede ejecutar la misma? Entonces, en el Ecuador, el silencio administrativo produce efectos positivos, lo que les hablaba. Inactividad de la administración pública, pasa el tiempo determinado en el Código Orgánico Administrativo y se da por aceptada tácitamente nuestra petición, siempre y cuando no incurra en algo de nulidad, ¿no? Porque tampoco puedo yo pedir por silencio administrativo, no sé, se me ocurre un derrocamiento que yo le tenía que presentar acá al municipio de la localidad, lo haya presentado a la Agencia Metropolitana de Control de Quito, y porque ellos nunca me dieron respuesta, eso es una causal de nulidad del acto, de la petición misma. Entonces es imposible que en esos casos opere el silencio administrativo, y ahí se tienen que referir al artículo 105 del Código Orgánico Administrativo, que nos señala que surte efectos positivos cuando no deben incurrir en ninguna de las causales del referido cuerpo. Les voy a citar unas 4, pero yo sé que después ustedes las van a revisar todas, que creo que son unas 7 o 8 causales de nulidad, y cuando exista causal de nulidad, no opera el silencio administrativo. Es muy importante, si el acto administrativo tiene causal de nulidad, no opera el silencio administrativo, no tiene presunción de legitimidad este acto. El primero, que sea contrario a la ley. Como les dije, hechos que no tengan nada que ver con nuestro ordenamiento jurídico, no puede operar el silencio administrativo, porque claro, qué chévere, yo pido cosas que ni siquiera se encuentran dentro del ordenamiento jurídico, la administración pública, por el mismo hecho creo que no me da una respuesta, y yo ya tengo una presunción de legitimidad de ese acto. Para ejecutarlo va a ser imposible, porque recordemos que mediante la jerarquía de leyes, todo en el sistema ecuatoriano tiene que ser en armonía a la Constitución y a las leyes orgánicas y en la jerarquía que se ha mantenido dentro del ordenamiento jurídico. La segunda causal de nulidad es que se violen los fines de la competencia, se dicte sin competencias por razón de materia, de territorio, lo que les hablaba. No podemos tampoco solicitar peticiones que se le pueden hacer dentro de la localidad con algo de Quito, tampoco podemos pedir algo de salud a la agencia de control, o estos elementos en sí que pierden la naturaleza, no puede operar aquí el silencio administrativo. Y otras es también que se dicte fuera del tiempo para ejercer la competencia, que creo que también es muy fácil de entender eso. Es preciso indicar que no se aplicará la causal de nulidad por falta de motivación del acto administrativo, como estaba expreso en el JAFE, en el artículo 94, y en el COA se ha eliminado como primera causal.
Entonces ya no se encuentra dentro de las causales de nulidad la falta de motivación. Sí puede existir silencio administrativo cuando no exista la motivación dentro del acto administrativo, porque recordemos que le deroga el ERJAFE del artículo 94, están dentro de las disposiciones transitorias de el mismo. Ya, vamos a hablar ahora de la ejecución de este acto administrativo de silencio administrativo, el cual señala en su artículo 210, importante también, que el acto administrativo se hace valer ante la administración pública y genera efecto desde el día siguiente al vencimiento del plazo máximo para la conclusión del procedimiento. Contrario a lo que pasaba en la anterior legislación, concluyendo que el silencio administrativo no produce efectos mecánicos y automáticos. Quiere decir que tenemos una ventaja con el Código Administrativo. En el caso de que exista silencio, la administración pública me tiene que notificar que han pasado estos 30 días, aunque no es un requisito sine qua non para que yo pueda operar con el silencio administrativo, y se presume legítimo este acto administrativo. Una pregunta, ¿no? Claro. Si el término se interrumpe cuando la contestación del ente administrativo no es determinante en el sentido de dar respuestas a la solicitud. ¿Me podría repetir? A ver, cuando se solicita a un ente administrativo que conteste a un pedido y este órgano administrativo no contesta lo que se le ha consultado, lo que se le ha solicitado, y simplemente es muy esquivo en la contestación y dice estamos analizando su solicitud, esta contestación interrumpe el término. Eso es una pregunta muy importante y que hace la administración pública. No, es que lo digo porque en mi actividad profesional es muy común esto que sucede en los organismos públicos, ¿no? Cuando no tienen los elementos suficientes para contestar o no han cumplido debidamente con el debido proceso, simplemente dice estamos analizando su petición, le contestaremos en el momento oportuno. Y eso lo hace ver como que interrumpe el término establecido por la ley. Eso tácitamente, en lo absoluto, con el Código Orgánico Administrativo se entendería que ya no interrumpe. ¿Por qué? Porque ya tenemos las causales en el 100 de motivación. Entonces, si no existió la motivación de los elementos fácticos de mi petición, de mi derecho a la petición que estaba consagrado en el artículo 66, numeral 23, eso no interrumpe. ¿Por qué va a interrumpir? No tiene para nada que interrumpir porque la administración pública no está respondiendo a mi petición, está contraviniéndose a mi derecho de petición. Por lo tanto, recuerden que la falta de certificación de estos 30 días está con la pena de destitución del funcionario. Entonces, recordemos, y es algo bueno que nos trae el COA, ya no tenemos que tener esta certificación de 30 días para nosotros poder presentar para que se pueda ejecutar, que sea ejecutable este silencio administrativo, pero todavía se encuentra como pena de destitución del funcionario que no nos dé esa certificación. Autoridad a la cual le dice el requerimiento, certifíqueme que han pasado los 30 días y la administración pública no ha dado respuesta a mi requerimiento. Con esto yo adjunto para poder realizar la ejecución de este acto administrativo presunto de legitimidad, ¿no? Estaba en la parte... A ver, ya. El COAN, artículo 28, regula el silencio administrativo y lo condiciona a la entrega de una certificación que debe expedir el funcionario competente bajo la pena de destitución, que era lo que les hablaba. La certificación es importante, ¿no? Y revisen el COA en el artículo 28. Esto sí es bien importante, anótenlo porque acá está esto. La certificación ya no es un requisito para que el acto produzca efectos. Ya no necesitamos esa certificación que no nos la daban. ¿Cómo nos la daba la persona que quería dilatar, la persona que no quería defender este requerimiento? Ya no lo necesitamos en el Código Orgánico Administrativo, pero veamos qué es lo que pasa. El ciudadano debe pedir un proceso de ejecución en el caso de que no se hubiera requerido, ¿no? Y en el COA se elimina el requisito de certificación que se establece para el proceso de ejecución misma de este silencio y deberá acompañar una solicitud con los requisitos en los 60 días según el artículo 142 del COGEP para poder ejecutar ya el silencio administrativo, ¿no? A la autoridad competente, y deberá incluir una declaración juramentada de no haber recibido una resolución expresa dentro del término legal. Ya, entonces,
Repito, debe incluir una declaración juramentada de no haber recibido una resolución expresa dentro del término no legal. Y para finalizar, el trámite por disposición del COGEP será mediante vía sumaria. Entonces nosotros vamos a poder ya ejecutar este silencio administrativo mediante una vía sumaria y regulándonos ya a lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. Eso en cuanto al silencio administrativo, yo creo que es una figura importantísima para todas las personas que estamos en el libre ejercicio y a veces como administrados, como defensa de los administrados, hemos visto que se ha vulnerado terriblemente los derechos, se dilatan los procesos, se responde con largas, que la administración pública que 5 días más, que 10 días más, que está en revisión la respuesta, y estamos violando el derecho a la petición, a la seguridad jurídica y todos los principios rectores en sí del proceso que se requiere. Yo creo que existen vientos de cambio con esta implantación del Código Orgánico Administrativo, porque se le brinda ya garantías al administrado. Al administrado ya no está en el aire, ya tiene herramientas para poder recurrir, ya tiene herramientas más institucionalizadas sobre el silencio administrativo, porque antes teníamos que tener una resolución para que se pueda ejecutar el silencio administrativo. Hoy ya no es así. Esperemos, tenemos confianza en que la administración de justicia cada día se optimice, y pues yo les agradezco eternamente. Hemos sido muy breves, sucintos, pero espero que haya sido lo más didáctico. Les agradezco, les deseo mucha suerte en todo, a lo largo de esta capacitación nacional. Para mí, como les dije, es un lujo estar compartiendo con ustedes. Veo que están muy interesados y qué lindo. Nosotros tenemos que volar para Quito y estaremos en una próxima ocasión acá. La invitación nuevamente para que se involucren dentro del proyecto de la provincia con el Observatorio de Protección de los Derechos de los Niños, un proyecto muy noble, y agradecerles infinitamente. Que tengan una buena noche y pues estaremos en una próxima ocasión. Hasta luego.